nosotros los mexicanos no tenemos memoria, y creo que es algo que deberíamos de empezar a desarrollar, puesto que por no tener memoria nos han pasado infinidad de cosas. Pero bueno, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de un iceberg. Vamos a hablar del iceberg de desastres y tragedias que han ocurrido en el territorio nacional y que muy probablemente. Tornado de Ciudad Acuña de 2015. El tornado de la ciudad de Acuña se registró durante las primeras horas de la mañana del lunes 25 de mayo del 2015 en Ciudad Acuña, en el extremo norte del estado de Coahuila. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, el fenómeno ocurrió entre las 5:30 y las 6 horas, tiempo del centro, alcanzando la categoría 4 en la escala Fujita. Sin embargo, poco después el coordinador de Protección Civil, Luis Felipe Puente, ajustó la intensidad a quedar en categoría 3. Ese mismo día, el día 25, la Secretaría de Gobernación informó de forma oficial que el tornado dejaba un saldo preliminar de 13 personas fallecidas, 229 lesionados, así como cerca de 1,000 viviendas con daños, al menos 110 de estas con pérdida total. El saldo de fallecidos se elevó a 14 personas el 27 de mayo al perder la vida uno de los heridos hospitalizados. Terremoto de México de 1985. Tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Inició a las 7:17 horas y alcanzó una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter. El sismo afectó la zona centro y sur del occidente de México, muy en particular a la Ciudad de México, donde se percibió a las 7:19, debido al arribo de la onda S del sismo. Ha sido el más significativo y dañino en la historia escrita de los movimientos telúricos de este país y de su capital, y superó en intensidad y en daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más dañino de toda la ciudad. Con una duración de tan solo 4 minutos, alcanzó en la escala de Mercalli el número 9, esto es, violento. Hubo más de 40,000 víctimas. Entre los edificios que se colapsaron están el Hospital General de México, el Hospital Juárez, el Centro Médico Nacional del IMSS, el CONALEP, Conjunto Urbano Nonolalco-Tlatelolco, Multifamiliares Juárez, Café Superleche, Televiteatros, Hotel Regis y el Hotel Prado. Desastre minero de Pasta de Conchos. Ocurrió aproximadamente a las 2:30 tiempo del centro de México, el 19 de febrero del año 2006, donde a causa de una explosión por acumulamiento de gases colapsaron varios túneles de la mina, en la mina de carbón de Pasta de Conchos. Esto en el municipio de San Juan Sabinas, Nueva Rosita, en Coahuila. La información acerca de la profundidad a la que se encontraban atrapados los mineros es contradictoria. Por un lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros informó que los mineros se encontraban atrapados aproximadamente a 490 metros dentro de un túnel horizontal de más de 1.6 kilómetros de largo, mientras que Grupo México, dueño de la mina, reportaba que se encontraban a 150 metros bajo tierra. Desgraciadamente, luego del desastre, solo se pudieron rescatar los restos humanos de 2 trabajadores, uno prácticamente en la entrada, que murió quemado por la onda expansiva, y otro más a unos 100 metros de profundidad a la altura del primer derrumbe. Guadalupe Rosales, hermana de un trabajador que fue rescatado a la entrada de la mina, informó a Los Angeles Times que los mineros se habían quejado previamente sobre una alta concentración de gas en la mina. El diario de Ciudad Juárez publicó un informe de los oficiales mexicanos y de la Oficina de Seguridad y Salud Minera de Estados Unidos, que declaraba que debido a los altos niveles de gas en la mina sería muy poco probable, sino que imposible,
rescatar a alguien con vida. El diario también publicó informes sobre mineros que habían estado en huelga en contra del Grupo México al menos 14 veces por su constante negativa a revisar las medidas de seguridad. De los 65 mineros fallecidos, solamente se han podido rescatar los cuerpos de 4. Nevada de la Ciudad de México de 1967. Fue la caída de nieve en la capital de México, producida la madrugada del 10 al 11 de enero del año de 1967. Esa noche se registraron temperaturas de -4 °C. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que un frente frío y una gran masa de aire polar se dirigían a la Ciudad de México y al Valle de México. Por esta razón, podrían registrarse bajas temperaturas entre los días 9 y 12 de enero. Fue así como a la 1 de la mañana del miércoles 11 de enero, la temperatura empezó a descender y una delgada capa de nieve comenzó a cubrir las zonas altas de la ciudad. Para las 5 de la mañana la temperatura descendió aún más, y con esto no solo las partes altas, sino también lugares como Reforma y el Monumento a la Revolución, así también como el centro. Estos se vieron cubiertos de nieve. Al amanecer, la temperatura alcanzó su mínima de 4 grados bajo cero. A pesar de que la naturaleza regaló un fenómeno poco visto, el Servicio Meteorológico Nacional había advertido que probablemente se alcanzarían temperaturas bajo cero al despuntar la aurora. Muchos infantes salieron a las calles con apenas un delgado suéter y una gorra. Los niños no fueron a las escuelas, ni los adultos fueron a trabajar. La ciudad quedó paralizada. Si bien las personas jugaban con la nieve lanzándola en forma de bolas y haciendo muñecos de nieve y el paisaje cambió totalmente, la nieve trajo varios problemas. En primera, el desbordamiento del río de los Remedios en la colonia Progreso Nacional en Gustavo Amadero, debido a una intensa lluvia registrada un día antes en la ciudad, y fue por esto que se tuvieron que realizar distintas y complejas labores de rescate para las personas que habían quedado atrapadas con la inundación, así como también 20 personas muertas por hipotermia. Accidente aéreo del Learjet 45 de Juan Camilo Mourinho. Este accidente de la Secretaría de Gobernación ocurrió el 4 de noviembre del 2008, cuando un avión ejecutivo Learjet 45 se estrelló en la zona financiera de la Ciudad de México, momentos antes de aterrizar. Fue un vuelo desde San Luis Potosí a la Ciudad de México, el cual había despegado a las 5:05 desde San Luis Potosí. A bordo, el secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho y 16 personas más murieron. 13 en el lugar del accidente y 3 más en el hospital. Antes de iniciar el procedimiento de aproximación a la pista número 5 derecha del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el piloto del Learjet número 45 no redujo la velocidad de su aeronave a 180 nudos antes de cruzar el radiofaro Mateo, como se lo instruyó el controlador aéreo. Se mantuvo arriba de los 250 nudos, muy alta para el corredor aéreo. Pese a que el piloto confirmó la instrucción de reducir su velocidad, nunca lo cumplió. La alta velocidad que registró el Learjet, pilotado por el capitán Álvaro Sánchez Jiménez, ocasionó que se acercara peligrosamente a un avión de pasajeros Boeing 767-300 de la aerolínea ya extinta mexicana, procedente de la ciudad argentina de Buenos Aires, y que entrara en la estela de turbulencia, lo cual desestabilizó y derribó la pequeña aeronave. La matanza de Jueves de Corpus o masacre de Corpus Christi, llamada también el Halconazo, por la participación de un grupo paramilitar identificado con el nombre de Halcones. Es el conjunto de hechos ocurridos en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971, día de la festividad de Corpus Christi, de donde tiene origen el nombre coloquial de la matanza.
cuando una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey fue reprimida violentamente por un grupo paramilitar al servicio del Estado llamado Los Halcones. La marcha comienza en el casco de Santo Tomás y recorrería las avenidas Carpio y de los Maestros. Saldría a la calzada México-Tacuba y se dirigía finalmente al Zócalo capitalino. Las calles que desembocan en la avenida de los Maestros estaban bloqueadas por granaderos y agentes policíacos, los cuales impidieron el paso de los estudiantes. Asimismo, también había tanques antimotines a lo largo de la avenida Melchor Ocampo, junto con transporte del ejército, que se ubicaba cerca del colegio militar, y transporte de granaderos en un enorme contingente policíaco en el cruce de las avenidas Melchor Ocampo y San Cosme. Un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y la CIA, conocido como los Halcones, que llegó en camiones y en camionetas grises y en transporte de granaderos, atacaron brutalmente a los estudiantes desde las calles aledañas a la avenida de los Maestros, después de que los granaderos abrieron sus filas. Los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y porras, por lo que en un principio fueron fácilmente repelidos por los estudiantes. En un contraataque, los halcones agredieron a los manifestantes una vez más, esta vez no solo con sus garrotes, sino con armas de fuego de alto calibre. Los estudiantes, por su parte, intentaron inútilmente esconderse entre los jóvenes armados. La policía no intervino y permaneció como espectadora permitiendo la masacre. El tiroteo. Tragedia de la discoteca News Divine. Ocurrió en un bar discoteca ubicado en la delegación Gustavo Amadero de la Ciudad de México, donde la tarde del 20 de junio del 2008 fallecieron 13 personas y 16 resultaron gravemente heridas, mientras los jóvenes, todos ellos menores de edad, festejaban el término del ciclo escolar de una escuela secundaria. El News Divine era una discoteca localizada en la avenida Eduardo Molina sin número, esquina con la calle 312, en la colonia Nueva Atzacoalco, en la delegación Gustavo Amadero, al norte de la capital de México. El local funcionaba como tal desde 1996 llamándose Pingos y después La Roca. Distintas clausuras y revalidaciones ocurrieron desde el año 2002. Según la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la motivación del operativo fueron denuncias vecinales y una presunción de venta de alcohol y drogas a menores de edad. Aproximadamente a las 6 de la tarde del 20 de junio del 2008, 200 policías entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia, agrupados en el denominado entonces Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal o la Unipol, acompañados de empleados de verificación administrativa de la delegación, arribaron en distintos vehículos policíacos hasta el News Divine. El operativo, según elementos tanto de la Secretaría de Seguridad como de la Procuraduría General, estaba al mando de Guillermo Sayas González, entonces jefe de la Unipol. Sayas había invitado al operativo al fiscal de la delegación a las 4:45, citándole a él y a sus elementos denominados Sector Aragón, y había determinado realizarlo tras recibir denuncias ciudadanas por presunta venta de alcohol y drogas en el lugar y conocer mediante información de Rafael Bustamante, entonces secretario del gobierno, sobre un evento y la hora del mismo que supieron mediante publicidad que el News Divine presuntamente había repartido en las escuelas. De acuerdo a testigos, y minutos después del arribo policíaco, Alfredo Mayo Ortiz, quien era el dueño de la discoteca, habría tomado el micrófono y mediante el sonido local dijo a los presentes que habría una revisión policíaca, que no se asustaran. Después, el dueño del lugar había pedido de nuevamente el micrófono y les pidió que desalojaran el lugar. Ante los reclamos, habría dicho que la discoteca daría después una tarea totalmente gratis. Un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad habría intentado entrar a la discoteca y desalojar a los jóvenes del interior. En otro tanto, un grupo de la misma corporación, tras una orden, habría hecho una muralla humana que obstaculizó la única puerta de salida con el fin de evitar que los jóvenes pudieran salir. La escalera estrecha que fungía como acceso, la cantidad de personas que intentaban entrar o salir, el calor excesivo y la aglomeración, así como la fallida planeación de la policía que impidió libre tránsito por el acceso, aunado al sobrecupo de personas y que la salida de emergencia estaba bloqueada y no contaba con otras, trajo como consecuencia que fallecieran asfixiadas 12 personas, entre ellas 2
Erupción del volcán El Chichonal de 1982. Fue una erupción volcánica registrada el 28 de marzo de 1982 en el estado de Chiapas. La erupción volcánica generó varios daños, estimados en más de 3.3 millones de dólares de la época, 124 muertos y 1.755 desaparecidos. El volcán no había generado una erupción volcánica de tal importancia desde el año de 1375. El domingo 28 de marzo de 1982 a las 11:32 se registró un sismo de magnitud 3.5. Le siguió una erupción que arrojó ceniza, rocas y gases hasta una altura de 17 kilómetros en la atmósfera. Esta ceniza estuvo cayendo en las inmediaciones del volcán en los días que siguieron hasta el sábado 3 de abril. Los habitantes soques dirían que desde noviembre de 1981 sintieron varios sismos. El personal de la Comisión Federal de Electricidad había reportado sismos en San Juan. El sábado 3 de abril en los alrededores del volcán se registró una intensa actividad sísmica, aproximadamente 30 sismos por hora durante la mañana y uno cada minuto por la tarde, que anticipó la llegada de otra erupción. Los sismos prácticamente cesaron a las 7 de la noche y el volcán estalló violentamente a las 7:35, con una duración de aproximadamente 30 minutos. A las 5:35 del lunes 5 de abril, el Chichonal estalló por tercera vez con una duración de 45 minutos aproximadamente. Se estima que el Chichonal arrojó 10 veces más ceniza y gases lo que 2 años antes había arrojado el monte Santa Elena en el estado de Washington en Estados Unidos. La nube subió hasta la estratosfera, lo cual son 35 kilómetros de altitud, y se extendió por todo el mundo. Los vientos que soplaban hacia el sur llevaron las cenizas a muchas ciudades de los estados de Tabasco, Campeche, Oaxaca, Veracruz y Puebla, pero especialmente en Chiapas. Fue necesario desalojar a miles de habitantes de la región y se cerraron los aeropuertos y gran parte de los caminos. El volcán arrojó casi continuamente durante la erupción. Hubo intensa actividad eléctrica y ruido ensordecedor que parecía provenir de todas partes, aunque la segunda y la tercera erupciones fueron de corta duración. Ambas estuvieron acompañadas de flujos piroclásticos, gigantescas avalanchas de gases, vapor de agua, ácido sulfúrico y óxidos de carbono y azufre. La mayor devastación ocurrió en las inmediaciones del volcán, siendo los municipios más afectados Francisco León y Chapultenango, los cuales desaparecieron por completo. Brigada Blanca. Oficialmente Brigada Especial, fue un grupo policíaco paramilitar de la Dirección Federal de Seguridad del Gobierno de México, el cual existió entre 1976 y 1983. Cumplió tareas operativas de terrorismo de Estado que ejerció el Gobierno de México contra integrantes, familiares y amigos de grupos opositores, principalmente de la Liga Comunista 23 de septiembre, utilizando espionajes, allanamientos de morada, cateos sin orden judicial, robos, detenciones arbitrarias, intervención de comunicaciones privadas, sabotaje, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y asesinatos extrajudiciales en el marco de la así llamada Guerra Sucia. Su responsable fue Miguel Nazar Haro. Los elementos de esta brigada recibieron entrenamiento policíaco y militar y también de contrainsurgencia en la sede del segundo batallón de policía militar en el campo militar número 1 del ejército mexicano, en el caso de las operaciones en el Valle de México. La Brigada Blanca contó con 7 acciones específicas: alerta a la población sobre la existencia de una guerrilla urbana, labores de vigilancia en zonas populares, detención de familiares y amigos de integrantes, rastreo de casas de seguridad de la Liga, detención de militantes de la Liga del 23 de septiembre, misma que se realiza de manera arbitraria, asesinato de los militares, ya sea cuando oponen resistencia o se enfrentaban de manera directa armada, inclusive si estaban a favor de los militantes, centralización de la información
de la Liga del 23 de septiembre en un solo cuerpo de gobierno. Accidente por contaminación con cobalto 60 de Ciudad Juárez. Esto se refiere a la disposición no intencional de 450 curios de cobalto 60 en 1983, provenientes de una unidad de radioterapia comprada ilegalmente por una empresa médica privada en Ciudad Juárez. En el mes de noviembre de 1977, en el Centro Médico de Especialidades, un hospital privado en Ciudad Juárez, Chihuahua, compró una unidad de radioterapia para una fuente de cobalto 60, la cual introdujo a México sin cumplir la normativa vigente. El equipo se mantuvo almacenado durante prácticamente 6 años, debido a que el hospital carecía de personal calificado para operarlo. Vicente Sotelo Alarrín, entonces empleado del centro médico, a petición del jefe de mantenimiento del hospital, desmanteló la máquina el 6 de diciembre de 1983 para venderla como chatarra en el depósito conocido como el Yonke Fénix. Sotelo desarmó el cabezal y extrajo un cilindro que contenía la fuente de cobalto 60. Posteriormente, cargó el material en su camioneta, donde perforó el cilindro, provocando que algunos gránulos de este cobalto se dispersaran en el mismo. La camioneta, ya contaminada por los gránulos, sufrió una falla mecánica y permaneció varada cerca del domicilio de Sotelo en Ciudad Juárez, no menos de 40 días. Por su parte, en el Yonke Fénix, el uso de electroimanes para la manipulación de chatarra provocó que los gránulos de cobalto 60 se esparcieran por el patio, ocasionando que estos fueran atraídos por los campos magnéticos de otras grúas y se mezclaran con los metales. Esta chatarra radioactiva fue enviada a 2 fundiciones: Aceros de Chihuahua, Achisa, una fábrica de varilla de construcción en la capital del estado, y Falcon, fabricante de soportes para mesa. Se estima que para enero de 1984 la varilla y los soportes resultantes ya habían sido exportados a Estados Unidos y al interior de México. Sin embargo, el 16 de enero de 1984, el Laboratorio Nacional de los Álamos, ubicado en Nuevo México, Estados Unidos, detectó la presencia de radioactividad en las inmediaciones de ese lugar. El detector se disparó porque un camión que transportaba varilla producida por la empresa Achisa se había extraviado y pasó muy cerca del laboratorio. Las autoridades de Estados Unidos concluyeron que la varilla activó la alerta y decidieron notificar el 18 de enero a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. La comisión confirmó una amplia dispersión de este material radioactivo y ordenó a Achisa suspender su distribución de varilla fabricada hasta verificar que no se encontrara contaminada. Las autoridades mexicanas también procedieron a clausurar el Yonke. Sin embargo, corrimiento de tierra de Santa María Tlahuiltepec. Ocurrió en las primeras horas del 28 de septiembre del año de 2010, causando el fallecimiento de más de 11 habitantes y un número indeterminado de desaparecidos. El deslizamiento ocurrió tras fuertes lluvias remanentes de la tormenta tropical Matthew. Durante las últimas semanas del mes de septiembre en México se experimentaron fuertes lluvias debido a los remanentes de esta tormenta, las cuales causaron emergencias en otros estados de México, como Veracruz, Tabasco y Chiapas. La ciudad de Santa María se encuentra en una zona de sierra y es poblada en su mayoría por indígenas mixes. Los medios locales reportaron que, tras varios días de lluvias, había hundimientos, una advertencia de reblandecimiento y daños en casas en el terreno en la zona donde ocurrió la tragedia. Algunas casas quedaron sepultadas por una franja de 200 metros del cerro en la Sierra Juárez, que por los deslaves ocurridos en las carreteras está a 4 horas de la capital del estado, vía Mitla, informaron previamente el director del Instituto Estatal de Protección Civil. Los hechos lamentablemente ocurrieron a las 4 de la mañana, por lo que la mayoría de los habitantes se encontraba en sus hogares y dormidos. Las autoridades comunales refirieron que la tragedia ocurrió al parecer por el reblandecimiento de la tierra a consecuencia de las lluvias. No hay una cifra determinada de víctimas y de daños materiales, y se desconoce si hubo sobrevivientes. Explosiones de Guadalajara de 1992. Las explosiones de Guadalajara, Jalisco, tuvieron lugar en la segunda ciudad más importante de México, el miércoles 22 de abril de 1992,
en el barrio céntrico de Analco, afectando también a las colonias Atlas, San Carlos y Las Conchas, donde 212 personas perdieron la vida y otras 1.800 resultaron heridas. Las explosiones de gasolina en el sistema de alcantarillado ocurrieron poco después de las 10 de la mañana, destruyendo 8 kilómetros de calles, siendo la calle Gante la más afectada. El saldo oficial de las explosiones fue de 212 muertos, 69 desaparecidos, 1.800 lesionados. Se destruyeron 8 kilómetros de calles. Resultaron afectadas 1.142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos. Se cree que las explosiones fueron creadas por gasolina, chispas y el calor que había ese día. Otra creencia considera que una persona estaba vertiendo líquidos inflamables como la gasolina y eso lo provocó. Los antecedentes fueron los siguientes. El 19 de abril, vecinos de la calle Gante enviaron reportes al Ayuntamiento de Guadalajara informando que había un fuerte olor a gasolina y esta también salía de las tomas de agua. Además, salía humo de las alcantarillas. El día 20 de abril, trabajadores del Ayuntamiento y de Protección Civil acudieron a la calle Gante para hacer revisiones, encontrándose fuertes niveles de gasolina y otros hidrocarburos. Sin embargo, se dijo que no era necesaria la evacuación de la zona, lo cual produjo la pérdida de muchas vidas humanas el día de las explosiones. El 21 de abril se registró una temperatura muy calurosa, casi 36 grados centígrados, y a pesar de ello, los elementos de protección civil realizaron monitoreos en el drenaje de la zona. Ya el día 22 de abril, a las 10 de la mañana, las tapas de las alcantarillas comenzaron a botar y columnas de humo de color blanco comenzaron a salir de ellas. A las 10:05 ocurrieron las dos primeras explosiones, la primera en la esquina de la calzada Independencia y la calle Aldama, y la segunda en el cruce de la calle Gante y 20 de noviembre. Se recibió a las 10:06 la primera llamada de socorro al 060. A las 10:08, la tercera explosión, un autobús de la ruta 333 perteneciente a la empresa de Lancia de Camioneros, casualmente circulaba por el lugar y es proyectado por los aires en la esquina Gante y Nicolás Bravo. Los resultados de la investigación fueron que tubos de agua nuevos, hechos de hierro revestido de zinc, fueron emplazados cerca de una tubería de acero perteneciente a Pemex. La humedad de la tierra hizo que los metales tuvieran una reacción electrolítica que eventualmente ocasionó la corrosión, creando un agujero que provocó que la gasolina se fugase al subsuelo y en la tubería principal. Este alcantarillado fue construido en forma de U para que la ciudad pudiera ampliar su sistema de tren ligero. Sin embargo, masacre de Goliat. La masacre de Goliat fue fusilamiento masivo por parte del ejército mexicano de alrededor de 333 rebeldes tejanos, el cual se llevó a cabo el día 27 de marzo de 1836 durante la Guerra de Independencia de Texas. Tras el triunfo de las fuerzas mexicanas comandadas por el general José Urrea en las batallas de Refugio y Coleto, fueron capturados alrededor de 400 rebeldes tejanos. De acuerdo con el diario de José Enrique de la Peña, eran 365 hombres, de los cuales 97 estaban heridos. El 20 de marzo, los prisioneros fueron trasladados a Goliad. Entre ellos se encontraba el teniente coronel William Ward, que había sido capturado en las cercanías de Refugio, y el comandante James Walker Fanning, quien se había reunido en las llanuras de Coleto. El día 26 de marzo llegó un mensajero a Goliad con órdenes del general Antonio López de Santana, las cuales indicaban ejecutar a los prisioneros por crímenes cometidos contra México. Ese mismo día, el teniente coronel Nicolás de la Portilla respondió que las órdenes se llevarían a cabo al día siguiente. El domingo 27 de marzo de 1836, por órdenes del coronel Francisco Garay, fueron apartados del grupo de prisioneros los médicos Bernard y Shackelford, así como una docena de hombres bajo el argumento de haber sido aprehendidos sin armas durante su captura. El resto fue conducido hacia las afueras de Goliad a tan solo 15 minutos de marcha. Fueron sacados del camino. Acto seguido, las tropas mexicanas iniciaron el fusilamiento masivo. El último en ser fusilado fue el comandante Fanning, a quien se le leyó su sentencia de muerte, la cual fue traducida por Joseph Spoon.
El capitán Carolino de la Huerta fue quien dirigió el pelotón de fusilamiento. Fanning le pidió que su reloj fuera enviado a su familia, entregándole el poco dinero que llevaba consigo. Sus deseos no fueron cumplidos, pues Huerta no hablaba inglés. Los cadáveres fueron arrojados a una fosa común. El general José Urrea se encontraba en Guadalupe Victoria cuando se enteró de las órdenes de Santana, a las cuales se opuso firmemente. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los prisioneros ya habían sido ejecutados. Un mes después, Santana fue capturado durante la batalla de San Jacinto, y al ser interrogado por Samuel Houston, negó haber sido el responsable directo de esta masacre. Matanza de Chinos de Torreón. La matanza de Chinos de Torreón fue una masacre acompañada de saqueos ocurrida entre el 13 y el 15 de mayo del ya lejano año de 1911. Fueron asesinadas 303 personas, que fue el equivalente a la mitad de la comunidad china en Torreón, en el estado de Coahuila, al norte de México. Los investigadores del pogromo, maderistas laguneros, acusaron a los chinos de convivencia con Porfirio Díaz, y una turba procedió al saqueo de los comercios de la ciudad, donde acto seguido se cometieron actos de violencia extrema contra la comunidad china, la cual incluyó el asesinato de adolescentes, niños y mujeres. Este suceso no es ampliamente documentado ni reconocido en la historia de la Revolución Mexicana. La inmigración de los chinos a México comenzó ya en el siglo XVII, con un reducido número que se estableció en la Ciudad de México, la mayoría de los cuales procedían de Taishan, en Cantón. La inmigración considerablemente aumentó cuando el presidente mexicano Porfirio Díaz intentó alentar la inversión extranjera para impulsar la economía del país. Los dos países formaron un tratado de amistad y comercio en 1899. Con el tiempo, los expatriados cantoneses comenzaron a establecer negocios rentables como tiendas de comestibles al por mayor y al por menor. Para el año de 1910 habría cerca de 13,000 inmigrantes chinos en el país, muchos viviendo en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Sonora y Yucatán. En el año de 1907, varios empresarios mexicanos se reunieron para formar una cámara de comercio, con el objetivo de proteger sus negocios de los extranjeros. En lugar de apuntar específicamente a los chinos, escribieron lo siguiente: no podemos competir contra los extranjeros en empresas comerciales. El hecho triste y lamentable es que la postración de nuestro comercio nacional ha creado una situación en que los mexicanos son reemplazados por personas y empresas extranjeras, las cuales monopolizan nuestro comercio y se comportan como conquistadores en una tierra conquistada. Esto fue redactado en el periódico El Nuevo Mundo de esa época. La mañana del sábado 13 de mayo de 1911, las fuerzas revolucionarias comandadas por el hermano de Emilio Madero, Francisco I. Madero, entraron directamente a la ciudad. Sus ferrocarriles la convirtieron en un punto estratégico clave necesario para la toma de control total de la región. Madero y más de 4,000 rebeldes rodearon la ciudad, cercando al general Emiliano Lojero y a sus 670 federales. Jesús Flores, uno de los artífices de esta matanza, estuvo presente y pronunció el discurso llamando a los chinos competidores peligrosos y concluyó que lo mejor sería exterminarlos. Inundación de México de 1446. Se le llamó la Gran Inundación de México Tenochtitlan de 1446. Ocasionó una mortandad y severos daños al sistema de chinampas en la ciudad de Tenochtitlan durante el reinado de Moctezuma I. Posterior a la inundación, hubo escasez, hubo hambre, y la situación no se normalizó sino hasta 9 años después. Tenochtitlan se localizaba en la parte baja de la cuenca de México, sobre un islote en el antiguo lago de Texcoco. La tal ubicación hacía vulnerable a las inundaciones a pesar de la adaptación de sus habitantes a su medio natural, reflejado en el ingenioso sistema de chinampas. En el año de 1382 se había registrado una inundación parcial que había causado serios estragos a la ciudad fundada en el año de 1325. Al momento de ocurrir la inundación, los mexica, al mando de Moctezuma I, habían vencido en la Guerra de Chalco, hecho que consolidó su dominio en el Anáhuac. En el mismo año de la inundación, poco antes había ocurrido una plaga de langostas,
de chapulines que afectó la cosecha de maíz. De acuerdo a las crónicas, abundantes lluvias y granizo cayeron en el año 7 Acatl. La altura del agua subió hasta el ramaje de los árboles, causando numerosas muertes. Todas las calles de la ciudad se inundaron, varias casas fueron destruidas y la gente se vio obligada a transportarse exclusivamente en canoas. El emperador Moctezuma I, muy afligido, pidió consejo a Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, y éste le aconsejó que se construyera una calzada desde lo que hoy es la villa hasta Iztapalapa, a manera de dique para proteger la ciudad de futuras inundaciones. Aceptada la idea, púsose en ejecución con el trabajo de los pueblos de Azcapotzalco, Coyoacán, Tlacopan, Xochimilco, Iztapalapa, Culcoacán, Tenayocán. Incluso los principales nobles de Tenochtitlan participaron en estas labores. Al final, el dique midió 9 millas de largo por 11 brazas de ancho. Con estas obras, la inundación fue parcialmente reparada. Sin embargo, el desastre continuó. A este desastre de la inundación sobrevino el hambre, pues en los siguientes 2 años la cosecha de maíz fue muy escasa. En el año de 1450 la cosecha fue poca debido a una serie de sequías y granizadas. 5, por lo que para 1452 fue tan grande la necesidad de los pueblos de la Anáhuac que las clases altas de los mismos abrieron sus graneros en beneficio de sus vasallos. A pesar de ello, accidente ferroviario de Guadalajara de 1915. Fue un desastre ocurrido el 22 de enero de ese año. Quitó la vida a más de 600 personas cerca de la capital de Jalisco. A día de hoy continúa como el accidente ferroviario más mortífero en América del Norte. La Revolución Mexicana estaba en pleno apogeo en 1915, tras el asesinato de Francisco I. Madero 2 años antes. La presidencia del país fue asumida por Victoriano Huerta, pero las fuerzas revolucionarias lideradas por Venustiano Carranza y Pancho Villa lo derrocaron. Carranza se convirtió entonces en presidente en 1914. Sin embargo, Villa quiso continuar la revolución y se produjo una lucha armada. El 18 de enero de 1915 las tropas de Carranza capturaron Guadalajara, en el suroeste de México. Inmediatamente ordenó que las familias de sus tropas fueran transportadas en tren desde Colima, en la costa del Pacífico, hasta su recién capturada fortaleza. También se cargaban armas para ser entregadas a Villa. Alrededor del 22 de enero de 1915, un tren especial de 20 vagones salió de Colima. Iba repleto, con gente incluso aferrada a los techos y a los bajos de los vagones. En algún punto entre Colima y Guadalajara, el maquinista perdió el control en una larga y empinada bajada. A medida que el tren ganaba velocidad, muchas personas salían despedidas al tomar las curvas. Finalmente todo el tren se salió de las vías y cayó en lo profundo de un cañón, y menos de 300 de los 900 que iban a bordo sobrevivieron al desastre. Algunos de los soldados de Carranza, indígenas yaquis, se suicidaron al enterarse de la muerte de sus familiares. Otros juraron vengarse de la tripulación del tren, pero estos también habían muerto en el desastre. Fuga de amoníaco en Oaxaca. La fuga de amoníaco fue un hecho que ocurrió el martes 20 de agosto del 2013, aproximadamente a las 2:30, cuando empleados de la compañía constructora Cuadro Rojo dañaron un ducto de la petrolera Pemex, produciendo la pérdida del gas tóxico, la cual provocó 9 muertes, 40 intoxicados y la evacuación de 1,200 personas. La fuga ocurrió en una zona rural del istmo de Tehuantepec, cerca de los poblados de Chivaniza y Campo Nuevo, pertenecientes al municipio de Asunción Ixtaltepec. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, la constructora Cuadro Rojo trabajaba, por encargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la ampliación del tramo La Ventosa-Acayucan de la carretera transísmica, cuando debido a una mala maniobra de la máquina golpearon un ducto de 10 pulgadas perteneciente a Pemex que iba desde Salina Cruz a Cozoleacaque. El golpe rompió el tubo, dejando escapar amoníaco que transportaba. En consecuencia, 9 de los trabajadores fallecieron, la mayoría de ellos
cerca del lugar donde estaban realizando el trabajo. Varios más resultaron intoxicados, debido a ser trasladados a las clínicas cercanas. El paso vehicular sobre la carretera quedó interrumpido. Como medida de seguridad, Pemex procedió al cierre de válvulas y al corte del suministro del producto. Personal de protección civil de Matías Romero, ambulancias de la Cruz Roja y militares de infantería se movilizaron al lugar para brindar ayuda a los pobladores afectados por la nube tóxica que cubría la región. Pasadas las 6 de la tarde del martes 20, el escape de gas de amoníaco fue controlado, pero las personas... Terremoto de Tenochtitlan de 1475. Fue un sismo ocurrido en ese año en la novena caña en el calendario mexica, durante el reinado de Axayácatl. Debido a que sucedió durante la época prehispánica, se conoce poco acerca de este terremoto, pero se considera que es quizá el más significativo de esas fechas. El único registro aparece en el Códice Aubin, y gracias al fraile Juan de Torquemada, quien relató en su libro Monarquía Indiana, según el códice. El terremoto fue tan recio que no solo cayeron muchas casas, sino que los montes y sierras en muchas partes se desmoronaron y deshicieron. Los mexicas consideraron el terremoto como la profecía del fin de su reinado. No se equivocaban. Este terremoto dejó destruidas todas las casas del Valle de México y causó daños considerables en los palacios y teocalis de la zona. Las chinampas se hundieron, los cerros se deslavaron y se desmoronaron. Se originaron vuelo 229 de Aeroméxico. No, no estás en el canal de Mauricio PC, al que me declaro un ferviente seguidor. El vuelo 229 de Aeroméxico fue un McDonnell Douglas DC-9 que se impactó en la ladera de una montaña mientras se ejecutaba la aproximación al Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el 20 de junio de 1973. El avión, construido en el 67, efectuaba este vuelo desde el Aeropuerto Intercontinental de Houston, ahora el Aeropuerto George Bush, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con escalas en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y el Aeropuerto Licenciado Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta. El avión se encontraba cerca de Puerto Vallarta con 22 pasajeros y 5 tripulantes a bordo, con los pilotos ya en contacto con el control de tráfico aéreo del aeropuerto. Minutos más tarde, el avión fue autorizado a continuar la aproximación y aterrizar en la pista 04. La tripulación ajustó los flaps y bajó el tren de aterrizaje a las 22:47 hora local. El avión se dirigió hacia la ladera de la montaña, las minas donde se impactó a unos 37 kilómetros al sur-sureste del aeropuerto. El avión se partió y comenzó a incendiarse. Explosiones de San Juan Ixhuatepec de 1984. También son conocidas como las explosiones de San Juanico. Fueron una cadena de explosiones del tipo explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido, ocurridas en una de las plantas de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos en San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México, dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como en sus alrededores. Las explosiones más fuertes comenzaron a las 5:45 de la mañana del 19 de noviembre de 1984 y terminaron a las 7:01 de la mañana de ese mismo día. Explosiones menores se registraron hasta el día 20 de noviembre por la mañana. El accidente provocó la muerte de entre 500 y 600 personas y un aproximado de 2.000 heridos, así como la evacuación de 60.000 personas y daños en un área de hasta 1 kilómetro de la planta siniestrada. Debido a la explosión violenta de restos de la misma, las víctimas resultaron carbonizadas, asfixiadas por el gas propano o a consecuencia de serias quemaduras. Las exposiciones fueron calificadas en su tiempo como las más mortíferas registradas de la historia, provocadas por gas licuado de petróleo y uno de los peores accidentes industriales. El origen de la catástrofe ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando se suscitó la ruptura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba gas LP desde 3 refinerías diferentes hasta la planta de almacenamiento cerca de los parques de tanques, que estaban compuestos por 6 esferas y 48 cilindros de diferentes capacidades.
El sobrellenado de uno de los depósitos y sobreexplosión en la línea de transporte de retorno fueron uno de los probables factores que, con la falta de funcionamiento de las válvulas de alivio del depósito de sobrellenado, provocó una fuga de gas durante casi 10 minutos. Alrededor de las 5:40 de la mañana, esta fuga propició la formación de una gran nube de vapor inflamable de unos 200 metros por 150, la misma que entró en ignición alrededor de 100 metros del punto de fuga por algún punto de ignición. Una versión indica que esta pudo ser causada por una persona. Esta hizo que se generara un incendio de grandes proporciones que afectaría en primer momento a 10 viviendas que rodeaban la planta. Para las 5:44 de la mañana, una pequeña esfera se incendió, generando una explosión de unos 300 metros de diámetro y 500 metros de altura aproximadamente, a la que siguieron 11 explosiones en cadena, generadas por 4 esferas, 15 tanques cilíndricos, durante alrededor de hora y media, culminando en forma menos violenta hasta alrededor de las 10 de la mañana. Los sismógrafos de la Universidad Nacional Autónoma de México registraron en total 8 explosiones de gran magnitud. Terremoto de Quimixtlán en 1920. Conocido como el terremoto de Jalapa, fue un terremoto que tuvo fecha el 3 de enero de 1920, con epicentro en el municipio de Quimixtlán, en Puebla. Es el tercer terremoto más mortífero que se ha registrado en México, con una magnitud de 6.4 en la escala de Richter, afectando más a Quimixtlán y a la ciudad de Jalapa, dejando 650 muertos. Pero otros datos oficiales, incluso datos científicos de la UNAM, hablan de más de 2.000 muertos. El terremoto ocurrió en México con un epicentro en el municipio de Quimixtlán, esto en el estado de Puebla, destruyendo casi por completo el municipio y afectando también la capital de Veracruz, Jalapa. También destruyó algunos poblados de Orizaba, Huatusco, Iztacoquitlán y Córdoba, dejando saldo de 650 metros a 2.000, siendo el tercer terremoto más mortífero que se ha registrado en México después del terremoto de México de 1985 y el terremoto de Veracruz de 1973. Y ya que estamos por aquí, terremoto de Veracruz de 1973, también fue conocido como el terremoto de Orizaba. Ha sido el segundo más mortífero hasta el momento. Se desconoce hasta el momento actual el número exacto de víctimas. En su momento llegó a ser el sismo más mortífero de México registrado. Poco después, el terremoto del 19 de septiembre del 85 tomó su lugar. Actualmente es el segundo sismo más mortífero en la historia de México. Este terremoto se suscitó durante la madrugada del día 28 de agosto a las 3:52, el cual despertó a los estados de Puebla y Veracruz, teniendo una duración de 2 minutos aproximadamente y con una magnitud de 7.3 grados en la escala de Richter. El movimiento telúrico afectó principalmente desde la zona centro de Veracruz, extendiéndose hasta Ciudad Cerdán, Puebla, con una cifra de alrededor de 3.000 muertos, los 1.200 oficiales más los extraoficiales. También dejó daños significativos tanto en viviendas, edificios, tiendas, así de igual forma generó destrucción de iglesias importantes en Ixtacoquitlán, principalmente la iglesia de Santa María de Guadalupe. Huracán de México de 1959. El huracán de México fue un devastador ciclón tropical que afectó a la costa del Pacífico mexicano en octubre de 1959, siendo uno de los más fuertes conocidos en la zona del Pacífico Oriental. Mató a más de 2.000 personas, convirtiéndose en uno de los peores huracanes de la década de los 50 y el más mortal registrado por un huracán en el Océano Pacífico. El ciclón siguió hacia el noreste, se intensificó en huracán de categoría 3 el 25 de octubre y alcanzó la intensidad de categoría 4 al día siguiente. Después de girar hacia el noreste, el huracán tocó tierra cerca del puerto de Manzanillo, Colima, a máxima intensidad. El sistema continuó esta trayectoria antes de disiparse el día siguiente. El impacto del huracán fue muy severo y generalizado. Inicialmente se pronostica que permanecería en alta mar. El sistema se curvó hacia el noreste y se trasladó a tierra, convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales de México en ese momento. Se hundieron hasta 150 embarcaciones. Innumerables casas en Colima y Jalisco fueron dañadas o destruidas.
Grandes porciones de los estados fueron inaccesibles por inundaciones repentinas. Cultivos agrícolas fueron arrasados y cientos de residentes quedaron varados. Todas las plantaciones de coco fueron destruidas durante la tormenta, dejando a miles sin trabajo e instalando el temor de que la economía demore años en recuperarse. La lluvia torrencial en el terreno montañoso contribuyó a numerosos deslizamientos de tierra, los cuales causaron cientos de muertes. Después del ciclón, los convoys de entrega de ayuda humanitaria fueron obstaculizados por la destrucción. Explosión en Tlahuelipan. La explosión en Tlahuelipan fue una explosión de un oleoducto de la ciudad de Tlahuelipan, en el municipio homónimo, en el estado de Hidalgo, en México, el día 18 de enero del 2019. La explosión dejó un saldo preliminar de 73 muertos y 74 heridos. Posteriormente, la cifra de muertes se elevó a 137 debido a la gravedad de las quemaduras de los lesionados. Las autoridades mexicanas culparon a ladrones de combustible, quienes en México son llamados huachicoleros, los cuales perforaron ilegalmente la tubería. La explosión fue particularmente mortal debido a una multitud de personas congregadas en la escena para obtener combustible. Fuerzas de seguridad trataron de persuadir a los presentes que se alejaran de la escena, pero eran superadas en número, y decidieron no actuar en contra de los civiles por temor a causar una confrontación violenta. La fuga se notificó a las 5 de la tarde con 4 minutos y explotó a las 7 de la noche con 10 minutos. Las personas que respondieron trataron unas 4 horas en apagar el fuego. Tlahuelilpan es atravesado por una de las principales tuberías de combustible del país, la cual se conecta al puerto de Tuxpan en Veracruz, con el complejo de Pemex en Tula Hidalgo, a unos 13 kilómetros al sureste de la ciudad. Los informes de residentes que recolectaron lo que parecía ser combustible en el distrito de San Primitivo de la ciudad comenzaron a circular en las redes sociales durante la tarde del viernes 18 de enero del 2019. Un video filmado anteriormente y luego subido a YouTube mostró a los residentes locales con cubos, bidones, botellas de agua alrededor de una gran fuente de gasolina proveniente de una ruptura en la tubería. Testigos entrevistados más tarde en la televisión local hablaron de una multitud numerosa, inclusive más de 1000 personas. Otras cuantas afirmaban que algunos residentes, incluidos los niños, se lanzaban gasolina en broma y jugaban a caballito cerca de la zona de la brecha. Cuando se le informó a Pemex de la fuga, este no cerró la válvula inmediatamente porque no la consideró que esta fuera importante. Accidente de Western Airlines. El vuelo 2605 de Western Airlines del 31 de octubre de 1979 era un vuelo comercial con destino a la Ciudad de México, que culminó en una de las mayores tragedias aéreas de las que haya sido testigo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La aeronave implicada era un avión McDonnell Douglas DC-10, que salió del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles e impactó dos vehículos que efectuaban labores de remozamiento en la pista de aterrizaje. La aeronave, que transportaba a 88 pasajeros, tuvo dificultades con las condiciones climáticas, pues estas eran adversas, ya que las dos pistas se encontraban cubiertas por un banco de niebla, lo cual limitaba el aterrizaje a ser conducido y guiado por tierra y a través de los instrumentos de la aeronave, a una distancia mínima de 600 metros. Sin embargo, los tripulantes de la aeronave no contaban con que en ese momento se efectuaban labores de mantenimiento sobre la pista 23L, por lo que quedaba como única opción la pista 23R para efectuar la maniobra de aterrizaje. A las 5:40 horas, la torre de control autorizó el aterrizaje en la pista 23R, pero el avión aterrizó incorrectamente en la 23L. El capitán Charles Gilbert, al percatarse de ello a unos cuantos metros de donde se encontraba el equipo y maquinaria que realizaban las labores en la pista, ordenó un rápido ascenso con una inclinación de 10 a 11 grados para elevar de nuevo el avión. Lamentablemente, fue demasiado tarde, ya que el tren de aterrizaje alcanzó a impactar un camión de volteo que se encontraba presente. Espero que te haya gustado este iceberg. Sé que faltaron muchísimas otras anécdotas, como puede ser la guardería ABC, el sismo del 2017 del Distrito Federal y octubre del 68. Sin embargo, eso es para otro video. Si el video te gustó,
Te pido por favor que me apoyes con un like, que lo compartas, que te suscribas y que toques la campanilla para que no te pierdas ninguno de estos videos. Te ha hablado el mago y te deseo una interesante semana. Cuéntame por favor en los comentarios qué te gustaría ver en el siguiente iceberg.